A ver, pensemos en un momento. ¿Qué pasaría si todo lo que vemos, oímos y sentimos no fuera el mundo real, sino una especie de producto final, una construcción de nuestro cerebro? Ahora imaginemos que el científico que propuso esta idea, con evidencia para respaldarla, se desvanece sin dejar rastro en el mejor momento de su carrera. Pues esa es, ni más ni menos, la historia del neurofisiólogo mexicano Jacobo Grinberg y su revolucionaria teoría sintérgica. Hoy vamos a desglosar esta visión fascinante de la realidad, una que une la ciencia con el misticismo, y que además se enreda con uno de los misterios sin resolver más grandes de la ciencia en México. Ok, para poder entender la teoría, primero hay que conocer al hombre y, claro, al enigma que lo rodea, porque la historia de Jacobo Grinberg es tan alucinante como sus ideas. Ojo, Grinberg no era ningún improvisado. Tenía una carrera académica impecable. Estudió en Nueva York, fundó laboratorios de vanguardia en la UNAM, incluso creó el IMPEC con financiamiento del gobierno. Publicó más de 50 libros. Y justo ahí, cuando sus investigaciones estaban en un punto clave, en diciembre de 1994, desapareció. Así de la nada, se esfumó. Su desaparición, claro, dejó un vacío enorme, pero su trabajo nos dejó una idea que de verdad sacude los cimientos de cómo entendemos el mundo. Así que vamos a meternos de lleno en el núcleo de su teoría. Esta frase es la clave de todo. Es como un giro copernicano, pero para la percepción. Siempre creemos que nuestros ojos son como unas ventanas al mundo, ¿no? Bueno, Grinberg decía que son más bien proyectores. Lo que experimentamos como realidad ya fue procesado y construido por nuestro cerebro. Aquí es donde la cosa se pone interesante. La ciencia tradicional nos dice que el cerebro es como una computadora que recibe datos del exterior y ya. Pero Grinberg, él invierte la ecuación. Dice que el cerebro no recibe la realidad, la crea. Es un participante activo, no un simple espectador. Entonces, el punto crucial es este. El color rojo, el sonido de la música, la textura de una mesa, nada de eso existe allá afuera, tal y como lo percibimos. Son el resultado final, la calidad de una experiencia que ocurre dentro de nuestra conciencia. Es una idea radical, sí, pero ¿cómo funciona exactamente? Para explicarlo, Grinberg propuso un mecanismo con dos componentes fundamentales, dos pilares que, al interactuar, dan origen a todo lo que experimentamos. El primer elemento es el campo neuronal. A ver, piensen en la actividad eléctrica de miles de millones de neuronas, no como chispas aisladas, sino más bien como el campo magnético que genera un motor. Es un campo de energía coherente, unificado, que el cerebro crea constantemente. Es como la firma energética de nuestra actividad cerebral. Y el segundo elemento es la látiz, que podríamos traducir como entramado preespacial. Grinberg, que estaba muy influenciado por físicos como David Bohm, postuló que el espacio no está vacío, para nada. Es una matriz fundamental, un campo cuántico increíblemente denso que contiene toda la información del universo en forma de energía, como si fuera un holograma. Y aquí es donde, digamos, ocurre la magia. El campo neuronal de nuestro cerebro interactúa con esta látiz universal. Esta interacción de alguna manera distorsiona la látiz, y es esa distorsión, decodificada por el cerebro, lo que percibimos como la realidad. Nuestra experiencia es el resultado de ese diálogo constante entre el cerebro y el tejido mismo del universo. Pero, ¿por qué pueden interactuar? Esta es una de las ideas más elegantes de Grinberg. Él creía que el cerebro evolucionó como un modelo del espacio, o sea, su estructura, con sus redes interconectadas y su capacidad para integrar información, es un reflejo de la estructura de la látiz. Son compatibles, como una llave y su cerradura. Claro, una teoría tan audaz necesita evidencia, y Grinberg no tenía miedo de buscarla en los lugares más insólitos, aplicando el método científico a fenómenos que la ciencia convencional prefiere ignorar. Se metió de lleno en el mundo del chamanismo mexicano. Estudió a niños que decían ver sin usar los ojos, y hasta realizó experimentos en su laboratorio que sugerían que dos cerebros podían comunicarse sin usar los sentidos tradicionales. Para él, la ciencia no era un tema, sino un método que se podía aplicar a cualquier cosa. ¿Y esta tabla? Bueno, esta tabla ilustra qué tan lejos estaba dispuesto a ir. Primero,
Su trabajo con la chamana Pachita fue legendario. Documentó cirugías que parecían imposibles, hechas con herramientas súper rudimentarias y sin anestesia aparente. Luego, sus estudios sobre visión extraocular, donde registró cómo niños, con los ojos completamente vendados, podían leer textos o describir los órganos internos de una persona. Y para rematar, sus experimentos de potenciales transferidos, donde demostró que la actividad cerebral de una persona meditando podía aparecer, ¡pum!, instantáneamente en el cerebro de otra en una habitación aislada. Sugería que sus campos neuronales se habían entrelazado. Todos estos hallazgos no eran solo curiosidades para él. Para Greenberg eran pistas. Pistas que apuntaban a una conclusión filosófica mucho más profunda sobre qué es la conciencia. Piénsenlo, si nuestro cerebro interactúa con una látiz universal para crear la realidad, entonces nuestra conciencia individual no está realmente separada del resto. Greenberg llegó a creer que cada uno de nosotros es una ventana a través de la cual el universo se experimenta a sí mismo. No somos conciencias aisladas, somos manifestaciones de una conciencia total. Y esta idea, en el fondo, no es nueva. Filósofos como Spinoza hablaban de una única sustancia universal. Heráclito decía que todo es uno. Lo que hizo Greenberg, y esto es lo genial, fue proponer un mecanismo psicofisiológico para esa intuición milenaria. Creó un puente entre la sabiduría mística y la ciencia de vanguardia. Y así volvemos al principio. La teoría sintérgica nos ofrece una visión del universo donde la conciencia no es un accidente, sino el tejido mismo de la realidad, lo que nos deja con una pregunta bastante inquietante. ¿Será que las ideas de Jacobo Greenberg eran tan revolucionarias, tan transformadoras, que de alguna manera lo llevaron a su misteriosa desaparición? Esa es una respuesta que tal vez todavía está esperando ser descubierta en la látiz.